Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas y todos? Muy buenos días, buenas tardes. Muchas gracias a las organizadoras, a los organizadores de este evento, de este primer Congreso Internacional de Innovación Educativa. Mi nombre es Arturo Montoya Hernández. Soy licenciado en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro y doctor en Estudios Culturales por el Colegio de la Frontera Norte en Tijuana, Baja California, y actualmente colaboro con el Centro de Estudios Genealógicos para la Investigación de la Cultura en México y América Latina, AC, y soy profesor en la Preparatoria Mesoamericana de San Cristóbal de las Casas. En específico, profesor de las materias de doctrinas filosóficas, ética y metodología de la investigación. El nombre de mi ponencia es Los estudios culturales en el proceso de innovación educativa, fortaleciendo la reflexividad docente y la cultura de indagación. Lo que vengo a compartir con ustedes hoy es una pequeña toma de vista de un trabajo en proceso que me está llevando a tratar de entender cómo los estudios culturales pueden ofrecer diversas perspectivas teóricas, metodológicas, herramientas conceptuales que al articularse con la innovación educativa pueden permitirnos entender la innovación como un proceso de transformación de estructuras y prácticas que se integran en la vida cotidiana de los docentes, de los estudiantes, de los espacios donde se desarrolla todo el proceso educativo. Me parece que al final de esta investigación, cuando logre desglosar estos vínculos, voy a poder defender la tesis central de esta investigación, que es que la articulación de los estudios culturales en el proceso de innovación educativa permite, 1, fortalecer la cultura de la indagación en las escuelas, 2, implementar de manera reflexiva y crítica las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital, TICAD, al contexto educativo, 3, analizar las desigualdades basadas en dimensiones como la raza, la etnia, la clase, las distintas capacidades, el género y la diversidad sexual, entre otras. Y 4, aportar métodos y herramientas conceptuales de análisis cultural y diagnóstico contextual para la elaboración de los planes de mejora continua. El argumento que estoy desarrollando se divide en 4 partes principales. La primera es definir qué es la innovación educativa para poder entender la genealogía del concepto de innovación y así poder explicar cómo se incorpora desde su espacio original, que es el análisis económico, la teoría económica, hacia los procesos culturales y hacia el proceso educativo. El segundo punto sería definir los estudios culturales como un campo de estudios que tienen su origen en múltiples lugares. Uno de los principales focos en los que se construyeron los estudios culturales fue en Gran Bretaña, en la escuela de Birmingham, en los años 60, pero tiene origen múltiple, que se remonta más allá de los procesos de institucionalización a ciertas prácticas de análisis de la cultura, de análisis de la sociedad, que en América Latina tomó forma a través de los ensayos o de las crónicas, más allá de los espacios universitarios o antes de la formación de espacios universitarios dedicados a los estudios culturales. El tercer apartado estaría explorando la relación específica entre los estudios culturales y la educación para ver cómo se articulan. Esto implica entender la articulación como un proceso que acompaña a los estudios culturales desde su formulación y que implica una reflexión pedagógica que es propia de los estudios culturales. Y el cuarto apartado del trabajo en proceso que estoy realizando es entender cómo esta articulación entre estudios culturales e innovación docente, innovación educativa, permite una cultura de la indagación y una reflexividad fortalecidas en el trabajo docente y en la comunidad educativa en general. Uno de los autores que resulta clave para la comprensión del concepto de innovación es Joseph A. Schumpeter, autor austriaco, quien tiene una visión del desarrollo económico entendida en términos orgánicos, organicistas, como un proceso que surge de dentro de los sistemas económicos, como un proceso endógeno y que entonces implica una transformación económica, un desarrollo en términos de la actividad de un agente. En el caso que él revisa es el empresario, quien como agente activo del progreso de la transformación económica es capaz de impulsar el desarrollo. De esta manera distingue el proceso de producción y de aumento de las fuerzas productivas materiales, que lo único que hace es aumentar la cantidad cuantitativa de la acumulación dirigida al crecimiento económico, del desarrollo, que implicaría una transformación muchas veces revolucionaria del campo económico.
Y esa transformación es la que permite no simplemente un crecimiento, sino un desarrollo, una evolución, un desenvolvimiento económico. De acuerdo con Schumpeter, los factores tecnológicos son centrales para la innovación, más que las fuerzas socioculturales. Y en última instancia, son estas innovaciones tecnológicas las que van a permitir cambios radicales, que cambien completamente la sociedad a través del impulso del desarrollo de la economía. Él identifica 5 fuentes principales de innovación. Primero, la introducción de nuevos bienes de consumo en el mercado, el surgimiento de nuevos métodos de producción y transporte, la consecución de la apertura de nuevos mercados, la generación de nuevas fuentes de oferta de materias primas o el cambio en la organización de cualquier organización o en su proceso de gestión. Como podemos reflexionar, estos focos o estos nodos a través de los cuales se hace posible la innovación pueden extrapolarse también al proceso educativo y al campo cultural. ¿Qué es lo que se hace después? A lo largo del siglo XX y lo que permite que el concepto de innovación adquiera un papel fundamental al momento de pensar la cultura y el desarrollo de la cultura. La revisión de esa transformación o traslación del concepto de innovación al campo cultural está todavía en proceso en mi trabajo, pero puedo adelantar que gran parte de la discusión que ha permitido hablar de la cultura y del arte como un campo abierto a la innovación es atravesado por algunos grupos de trabajo como la Escuela de Frankfurt, integrada por Adorno, Horkheimer, Walter Benjamin, quienes han pensado en torno a las industrias culturales, el papel que tiene la reproductibilidad técnica en la transformación de la cultura. Más adelante, en el siglo XX, la transformación de la cultura como un ámbito económico, como un ámbito que es susceptible de transformación a través de políticas públicas, ha sido abordado por teóricos como George Giudice, quien ve a la cultura como un recurso, cómo se transforma en un recurso de la construcción de los estados-nación, un recurso que construye identidad, pero tiene un recurso económico, que puede además ser impulsado desde ciertos proyectos nacionales o desde la iniciativa privada, y que es lo que lleva también a pensar en la cultura como fuente de innovación. Esto acompaña también proyectos como los de la UNESCO, de impulsar políticas públicas que permitan un desarrollo cultural en los distintos países y que además acompañen ese desarrollo cultural de un desarrollo económico, la cultura como una vía de transformación e innovación económica. Para pensar en cómo esta idea de la innovación se traduce en políticas públicas educativas, podemos ver también cómo en América Latina el concepto de innovación entra entre los años 60 y 70 para intentar pensar la manera de cambiar el acceso equitativo al conocimiento en la sociedad, lo cual también entra en diálogo, en debate, con las propuestas que veían la necesidad de aumentar el tamaño de los sistemas educativos. Parecido a lo que mencionaba con Schumpeter, como este crecimiento económico, se pensaba que debía haber un crecimiento en el tamaño, en el aspecto cuantitativo de los sistemas educativos. El concepto de innovación trasladado a la educación a través de proyectos también apoyados por la UNESCO y por distintos países de América Latina, lleva a pensar entonces en que la manera en que se distribuye el acceso equitativo al conocimiento y que implica también una nueva transformación, lo que van a ser los grandes programas, los grandes proyectos educativos a partir de la segunda mitad del siglo XX. Entonces esto nos hace pensar que el concepto de innovación en educación tiene también un anclaje en el modo de pensar las políticas públicas de educación, el modo de pensar el acceso universal a la educación y que vincula mucho el concepto de innovación educativa con los derechos humanos, como una vía para el desarrollo, una vía para la transformación social y una vía para la reducción de las inequidades, de las desigualdades. Esto abre el campo de la innovación educativa y nos hace también darnos cuenta de que innovar no significa simplemente el acercarnos a las nuevas tecnologías, sino el acercarnos también a los nuevos discursos, a las nuevas reflexiones sociológicas, socioculturales, para poder entonces incorporar de manera crítica y reflexiva este discurso de la innovación a nuestra práctica cotidiana. En vínculo con esto que se ha revisado hasta aquí, podemos afirmar que la innovación educativa implica una transformación de estructuras, de enfoques y relaciones en el aula, en la institución educativa y en el sistema escolar.
una transformación que implica también comprender las relaciones de poder, los micropoderes que operan en todo el sistema educativo, en los espacios educativos, para poder transformarlos. Innovación implica entonces esa transformación que busca generar relaciones más equitativas y busca también generar procesos de reflexividad entre los docentes y toda la comunidad educativa, incluyendo a profesores, estudiantes, personal administrativo. Pasando al siguiente punto, al de los estudios culturales como campo de estudios, me gustaría comenzar definiendo a los estudios culturales como un campo en disputa, un campo que está siempre en una tensión constante. En una conferencia que dio Stuart Hall en Estados Unidos, menciona mucho el papel que tiene la atención en la configuración de los estudios culturales. Esta tensión implica siempre una toma de fuerza, una toma de posición entre la teoría y la práctica. Entre la teoría, porque hay una revisión cultural y teórica de los estudios culturales que indaga en el marxismo, que indaga en autores como Gramsci, en el feminismo, en perspectivas decoloniales, para entender también cómo éstas permiten operar de manera discursiva sobre el mundo, operar sobre la comprensión de la realidad. Por otra parte, la práctica implica un posicionamiento político que se vincula de manera muy fuerte al trabajo docente, al trabajo pedagógico, y por otra, a lo que implica, en términos gramscianos, comprender el trabajo intelectual como un trabajo de toma de posiciones, un trabajo de creación, también de nuevo conocimiento, que permite conformarse como un trabajador intelectual desde una perspectiva política, cultural, de clase muy específica. Esto es importante porque nos permite también entender cómo la genealogía de los estudios culturales británicos está atravesada por las grandes discusiones políticas de los años 60, 70, a nivel teórico, a nivel europeo, a nivel global, que luego van generando otros procesos en distintos países. En contraparte a lo que fueron los estudios culturales británicos, otros autores han identificado la genealogía de los estudios culturales en América Latina como proveniente de la literatura y consolidada en instituciones como la UAM Xochimilco, en esta carrera en comunicación social, donde, sin tener el nombre de estudios culturales, se toma mucho de la perspectiva crítica de los estudios culturales, lo cual permite también ir generando nuevos frentes de acción y nuevos frentes de tensión, porque, como mencioné con Stuart Hall, esta tensión está presente entre lo teórico y lo práctico, y al mismo tiempo, al estar presente en el cuestionamiento político, el trabajo intelectual, se presenta también como la tensión entre los procesos de institucionalización y los procesos más emancipatorios de la educación, de la formación, que trascienden también los índices meramente escolarizados de la educación y buscan abordar los distintos ámbitos del aprendizaje, los entornos personales de aprendizaje y todas estas competencias que permiten a las personas aprender a lo largo de su vida. Entonces, eso está muy presente en los estudios culturales, esa tensión también, institucional, no institucional, escolarizado, no escolarizado, lo práctico, lo teórico. Otro componente de esta tensión fundamental de los estudios culturales es aquel entre la disciplina y las multidisciplina, interdisciplina, la indisciplina, que tiene que ver también con entender cómo los distintos aparatos conceptuales, las distintas metodologías pueden utilizarse con distintos fines, poder recuperar de manera ecléctica, sin perder el rigor, ciertos recursos simbólicos, ciertos recursos prácticos de distintas áreas de investigación para poder llevar a cabo nuestros trabajos de indagación. Esto también es muy importante en la genealogía de los estudios culturales porque implica tener herramientas para poder estudiar ciertos temas que antes de los estudios culturales no eran considerados temas válidos de estudio, como las culturas populares, la cultura popular de la clase obrera, los textos que escribían también las clases trabajadoras, las subculturas, como los movimientos vinculados a las juventudes, como el rock, el movimiento hippie, los nuevos movimientos también en defensa de la diversidad sexual, el feminismo. Todo esto es abordado por los estudios culturales desde una perspectiva que permite entender tanto su dimensión emancipatoria como su dimensión cultural, como su dimensión crítica y de innovación, de transformación de estructuras de poder y de relaciones. Ahí es también donde se puede empezar a tejer la relación entre los estudios culturales y la educación. Como decía antes, existe este vínculo constitutivo, esta articulación entre los estudios culturales y la educación a través de la propia genealogía, la propia constitución de los estudios culturales.
al menos en Birmingham, los estudios culturales surgen también como resultado del trabajo que se había hecho desde la nueva izquierda en favor de la educación de los distintos sectores de la población. Entonces hay un vínculo entre los procesos de educación para adultos, con lo cual se hace referencia en específico a las escuelas para las clases trabajadoras, para personas que ya se dedicaban a trabajar, que eran obreros, que eran fabricantes de distintas cosas y que dedicaban cierto tiempo de sus tardes, de su tiempo libre, para poder seguir accediendo a estudios que parecían exclusivos para los universitarios, para cierta clase privilegiada. Entonces, esta educación para adultos implicó el acceso a ciertas personas, a ciertas clases, a ciertos sectores de la población, a una educación formal, a una educación más de alto nivel, al que podían acceder por sus propios recursos, por sus recursos cotidianos. Entonces, este vínculo entre la Open School y los estudios culturales es central también para entender por qué hay un carácter pedagógico y un carácter crítico en los estudios culturales. Al respecto de este vínculo podemos encontrar también cómo las herramientas que piensan desde el feminismo, que piensan desde los movimientos sociales, que retoman elementos de la sociología, de la literatura, de los estudios de performance, del arte, nos permiten también tener todo un andamiaje mucho más complejo para poder operar sobre las realidades que habitamos cotidianamente, sobre todo ahora con todas las transformaciones tecnológicas, con todas las transformaciones culturales. Los estudios culturales nos dan estos insumos múltiples para poder enfrentarnos a las realidades cambiantes. Y por ahí estaría tejiéndose también entonces el vínculo entre los estudios culturales y la educación. Un vínculo que voy a seguir indagando también conforme vaya avanzando en mi investigación. Por último, me gustaría mencionar el aspecto relativo al papel que tienen los estudios culturales y la innovación educativa con respecto a la reflexividad y la cultura de indagación. Es muy importante recordar que en las escuelas la indagación y la reflexividad debe ser parte central también de la práctica docente. Hay diversas investigaciones como la de Sean, quien habla sobre cómo la reflexión sobre la acción, la reflexión en la acción y la reflexión para la acción nos permiten valorar tanto nuestro trabajo en el aula como poder anticiparnos a ciertas circunstancias que vamos encontrando también en el trabajo docente. Y son parte central de lo que sería una cultura de la indagación. También hay trabajos como el de Brubacher, Case y Regan, quienes hablan sobre la importancia de la indagación para resolver problemas y plantear procesos de transformación y que permitan fortalecer la innovación y las propias instituciones. Entonces hay posibilidades que se abren con la indagación, como el reflexionar sobre las metas y los objetivos de la educación, el reflexionar sobre el currículo o contenido de la educación y también sobre la forma en que se va a llevar a cabo el proceso educativo. Lo interesante es que los estudios culturales, al tener este acceso ecléctico a distintas metodologías, a distintos puntos de vista, a distintas disciplinas, y al tener una tradición que articula esa tensión entre la práctica y la teoría, nos permite también incorporar herramientas a nuestra práctica educativa e incorporar herramientas que puedan ser sensibles a las diversidades con las que coincidimos en nuestros espacios del aula, tanto desde una perspectiva multicultural como desde una perspectiva de las diversidades sexogenéricas, como desde la perspectiva de la recuperación de las tradiciones, de la escucha de los pueblos originarios, de las lenguas de los pueblos originarios y de los idiomas de los pueblos originarios, lo cual es central para seguir fortaleciendo esta búsqueda de transformar las desigualdades, de transformar las estructuras que siguen generando diferencias y que nos pueden permitir encontrar procesos educativos y generar espacios educativos formativos más incluyentes, con apego a derechos humanos y donde se logren también los diversos objetivos que se busca entender y construir en torno a los espacios educativos como espacios con un compromiso social que deben de abordar los problemas y la transformación de los contextos en los que están insertos. Ser espacios de innovación educativa, de innovación social, de innovación cultural. Pues muchas gracias por escucharme y las dejo con la bibliografía también. Muchas gracias. Seguimos en comunicación.